principios de año, Yuval Noah Harari, dibujando un panorama de cerebros que pueden ser pirateados. El autor israelí señala, y cito, que para conseguir piratear a los seres humanos hace falta tres cosas: sólidos conocimientos de biología, muchos datos y una gran capacidad informática. La Inquisición y el KGB, dice el autor israelí, nunca lograron penetrar en los seres humanos porque carecían de estos conocimientos de biología, de este arsenal de datos y de esa capacidad informática. Ahora, en cambio, termina, es posible que tanto las empresas como los gobiernos cuenten pronto con todo ello, y cuando logren piratearnos no solo podrán predecir nuestras decisiones, sino también manipular nuestros sentimientos. Ciencia ficción, pensamiento distópico, ahí lo dejo. La capacidad de desentrañar pautas de comportamiento, declaraciones de posiciones políticas, así como la propia gestación de redes, posibilita interpretar las múltiples interconexiones que llevan a cabo los individuos y el significado de algo tan profundo como son las emociones. Esto ya no es ciencia ficción, Cambridge Analytica lo ha hecho. La inteligencia artificial cuenta con tres facultades que la dotan de un notable vigor: poder interpretar situaciones de todo tipo, siendo capaces de evaluar de modo automatizado estados de hecho en el seno de un corpus de datos, detentar el poder de sugerir diferentes soluciones para abordar un mismo problema y, finalmente, manifestar autonomía decisional, esto es, puede emprender acciones sin validación humana previa. Si durante mucho tiempo la política ha descansado en cuestiones tales como la construcción de la confianza o la definición de la identidad, sobre las que los estudiosos conocían muy poco acerca de sus mecanismos constitutivos, pero hablábamos de ambos términos, ahora se abre una oportunidad única a la hora de navegar en el proceloso mundo del yo. Permítanme compartir con ustedes unos interrogantes con respecto a la tan manida cuestión de la confianza y al permanente cuestionamiento de su ejercicio, ya que se habla permanentemente de la falta de confianza, por ejemplo, en las instituciones o en la clase política, sin olvidar la pérdida de densidad del capital social, cuando decimos la gente ya no confía entre sí y entonces hay menos capital social. ¿No será que la erosión de la confianza sea un efecto de la cualidad discapacitante del conocimiento y la consiguiente pluralización de la vida social? ¿No constituye la apatía una respuesta a la intensidad hiperdemocrática? Es decir, ¿no decide el individuo apartarse en un contexto donde hay un flujo arrollador de mensajes extremos y se posee al menos la capacidad cognitiva suficiente para desarrollar una actitud escéptica? ¿Y no es el caso que el capital social puede adoptar formas inclusivas, pero también excluyentes, y que en estas últimas figuran organizaciones como el Ku Klux Klan o las bandas callejeras, con consecuencias dispares para la vida democrática? En otro orden, el propio Yuval Noah Harari subraya, y cito textualmente, que el liberalismo ha desarrollado un impresionante arsenal de argumentos e instituciones para defender las libertades individuales contra ataques externos de gobiernos represores y religiones intolerantes. Pero no está preparado, el liberalismo, para una situación en la que la libertad individual se socava desde dentro y en la que, de hecho, los conceptos libertad e individual ya no tienen mucho sentido. Fin de la cita. De esta suerte,
Una vez desdibujado el terreno de lo público, se abren nuevas arenas de análisis donde las ciencias de la computación, las neurociencias, la bioingeniería y la psicología tienen mucho que decir, y la ciencia política debe escuchar, así como todo el entramado de conocimientos en torno al mundo de la comunicación. Lo político se desvanece, además, en el entramado de las relaciones que impulsan las nuevas tramas de la economía. El neoliberalismo triunfa, y no me refiero solo a sus cuestionadas propuestas económicas en clave del paroxismo del consumismo y del triunfo de la faceta financiera de la economía, no. Sino que lo que me refiero es que el neoliberalismo ha logrado incorporar a la sociedad sólidas pautas culturales. La idea de competencia irrestricta entre sus miembros, de soledad profunda y de individualismo egoísta a ultranza guía hoy el comportamiento de muchísimas personas. En este sentido es interesante constatar cómo las expresiones contestatarias que se dan paulatinamente son configuradas como antipolítica. Hasta hace poco se creía tener enfrente al Estado como instancia de dominación que arrebataba información a los ciudadanos en contra de su voluntad. Hace tiempo que esta época quedó atrás. Hoy nos desnudamos de forma voluntaria, produciendo datos. Es precisamente este sentimiento de libertad el que hace imposible cualquier protesta. La libre iluminación y el libre desnudamiento siguen la misma lógica de la eficacia que la libre autoexplotación. ¿Contra qué protestar? ¿Contra uno mismo? La sociedad líquida, en términos de Simon Bauman, se veía acompañada hasta hace poco de instituciones sólidas que punteaban nuestra realidad, que sin embargo ahora están en una profunda mutación. Las transformaciones en el universo de los partidos políticos, por ejemplo, son una clara evidencia en la medida de la pérdida masiva de confianza en ellos, la centralidad de los candidatos sobre las maquinarias partidistas y la pérdida de identificación de los electorados con sus etiquetas. Además, se ha dado paso a una realidad marcada por la precariedad, el ritmo cambiante e inestable, la celeridad de los acontecimientos y la dinámica agotadora y con tendencia al referido individualismo de las personas. Para Bauman, en estos tiempos hipercompetitivos, los que no siguen quedan excluidos, y eso crea mucha angustia. La gente ve la vida como el juego de las 4 esquinas, en el que un momento de distracción puede comportar una derrota irreversible. Y así es como, cito textualmente de Bauman, incapaces de controlar la dirección y la velocidad del coche que nos lleva, nos dedicamos a escrutar los 7 signos del cáncer, los 5 síntomas de la depresión, los fantasmas de la hipertensión o del colesterol y nos entregamos a la compra compulsiva de salud. Fin de la cita. Todo ello se vincula con una política que requiere de una definición innovadora, que hoy por hoy se resiste a aparecer. Es indudable, no obstante, que el camino emprendido por Susskind en su trabajo de 2018, Future Politics, Living Together in a World Transformed by Tech, es la vía por seguir. Su propuesta se articula precisamente bajo la premisa de que la forma en que se gestione la información, cómo se obtenga, se almacene, se analice y se comunique, está estrechamente ligado a la organización de la vida colectiva y en común, que es la esencia de la política. La gobernanza de la una es la de la otra. Para Susskind, en la nueva era digital,
donde la tecnología desempeña el papel central, serán cada vez más poderosos quienes controlen las tecnologías que posibilitan los tres vectores del poder, que tomarán tres formas: fuerza, escrutinio y control. Fuerza, escrutinio y control de la perfección. Los que quedan fuera de este escenario cada vez serán más vulnerables. Lo político tiene que ver con todo ello. ¿Cómo vincular estos asuntos al presente de la política, de lo político en América Latina? Parece obvio que hay aspectos que son globales, cuyo análisis, por tanto, adquiere una connotación universal, pero a la vez hay cuestiones estrictamente regionales. Tómese, por ejemplo, para lo primero, la extensión a la región de 4 ideas sobre las que Bauman exige una inmediata desmitificación y que han sido objeto de análisis en distintos paneles en este Congreso, como son que el crecimiento es la base del bienestar, que un consumo en constante aumento favorece el deseo y la felicidad, que la desigualdad es natural y que la competencia es condición suficiente para la justicia social. En cuanto a aspectos vernáculos latinoamericanos, considérese el caso del Estado-Nación, que es uno de los instrumentos, en el nivel tanto teórico como empírico, más fértiles en el desarrollo de la humanidad, como ya señalé al principio, construido procelosamente a lo largo de los últimos siglos, cuenta con jalones significativos conocidos por todos, desde Westfalia hasta las propuestas del Estado neoliberal. Su andadura ha sido objeto de análisis desde la ciencia política en una relación claramente simbiótica. Como he sostenido más atrás, puede afirmarse que la disciplina se desarrolló al amparo del Estado. Sus análisis, basados en la crítica o en la complacencia, tuvieron clara repercusión en la evolución de aquel. Esta circunstancia está igualmente presente en América Latina, como lo prueban entre muchos los estudios de Guillermo O'Donnell. De hecho, su biografía intelectual, desde el hito de la formulación conceptual del Estado burocrático autoritario hasta el día en que nos habló de la democracia delegativa, es una clara evidencia. En 2010, al revisar la caracterización de este último concepto, O'Donnell subrayaba, y cito textualmente, que esta autoconcepción expresa la idea de que el presidente es la encarnación, o al menos el más autorizado intérprete de los grandes intereses de la nación. En consecuencia, el líder se siente y suele insistir en decirse colocado por encima de las diversas partes de la sociedad. Fin de la cita. Me interesa traer a colación el asunto ahora de la nación, por cuanto que es un aspecto fundamental a la hora de la definición del demos. Cuestión sustancial, habida cuenta que la democracia es hoy en América Latina el régimen político que se asienta de manera continuada a lo largo de los últimos 40 años, simultáneamente en mayor número de países como nunca antes en la historia. No obstante, cuando la nación pareciera estar sólidamente consolidada, aparecen frentes, supra, intra, que parecieran ponerla en cuestión. Ello me lleva a dos cuestiones de naturaleza distinta, aunque imbricadas, con las que quiero ir concluyendo esta presentación. En primer lugar, la disciplina se ha asentado en la práctica generalidad de los países de manera individualizada, contribuyendo notablemente a darles sentido como entidades políticas, por cuanto que su actuación es reflexiva. La evidencia la constituye la existencia de asociaciones nacionales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay. Ellas tienen una vida institucional de diferente intensidad, con congresos y reuniones periódicas, y en muchos casos revistas bien insertadas en la comunidad internacional. Además, se han llevado a cabo diferentes trabajos autorreflexivos acerca del significado del implante de la disciplina en muchos de estos países.
la nómina comienza a ser muy importante. Les recuerdo el trabajo, por ejemplo, inicial que David Altman condujo en el Chile, en la revista chilena de Ciencia Política en 2005, los trabajos luego de Barrientos del Monte en 2015, de Burkuf en 2012, de Burkuf, Kirvinka y Rabeca en 2017, de Martín de Alessandro y Engantús en este año, 2019, de García y Rocha en el 15, de Hayes en el 15, de Leiva en el 13 y de Rabeca en el 19. Pero hay también un afán indudable de mantener una proyección regional. Este 10º Congreso es una evidencia notable del aliento que marca la asociación desde 2002. Pero en segundo lugar, si hoy la identidad política forjada en el Estado-Nación a lo largo de los últimos siglos está en duda, ¿cómo puede definirse el nuevo demos cuando lo que predomina, según Fukuyama en su último libro, a propósito de identidad, publicado en español este año, es el reconocimiento de la identidad? El reconocimiento de la identidad. Este es un asunto que trasciende a América Latina, donde las políticas del resentimiento han tenido una notable presencia permanente. Pero es en esta región donde la otrora denominada, entre comillas, cuestión indígena, forjó los cimientos para un nuevo debate político que comenzó a superar el articulado sobre las clases sociales y, más adelante, sobre los déficits que acarreaba el supuesto protagonismo de una ciudadanía, cuando menos incompleta por la anemia estatal, la desigualdad rampante y el histórico arraigo del caudillismo. La democracia participativa, relacionada con la Constitución colombiana de 1991, a partir de ahí, y como ejercicio innovador, y el complejo Estado plurinacional boliviano, son dos ejemplos de lo que estaba diciendo. Sin embargo, en la actualidad, la diversidad de jurisdicción, de intereses sociales y de expresiones culturales se traslapan y confunden permanentemente, dificultan el modo en que se definen y autodefinen los individuos con una etiqueta única. Se es madrileño, castellano, español, europeo, albañil, conductor, abogado, homosexual, católico, evangélico, ambientalista, vegano, y sigan ustedes y suma y sigue, ¿no? Una identidad, varias, todas o ninguna. A fin de cuentas, ser comunista o católico resultó más sencillo que ser un individuo. Identidades que se articulan en lo profesional, una instancia que cada vez resulta más precaria y que, en lo presente, hoy se considera que dentro de apenas 3 lustros, la mitad de las tareas laborales que entonces existan, hoy todavía no han aparecido. Identidades en torno a las convicciones religiosas, identidades de la diferencia, identidades construidas sobre la definición del yo y la mayor o menor consideración del resto. Identidades con dificultades de expresarse políticamente, o quizá regímenes políticos anclados en rígidas fórmulas institucionales sin capacidad de aprender los cambios de época. En fin, identidades que se basan en emociones, que exigen no solo respeto, sino garantía de que los sentimientos no sean ofendidos. De ahí la política del reconocimiento. Esto es, la potenciación del yo mediante mecanismos de autoproyección basados en las nuevas tecnologías. Por consiguiente, la identidad contemporánea es frágil, carece de certezas, pero sobre todo es flotante. A ello añadiría que este escenario, aparentemente tan rico en torno a lo identitario, comporta, sin embargo, un cercenamiento de la ambigüedad en que se mueve la vida. Diría que hay una confrontación que personalmente me afecta. Y aquí traigo a colación un texto de un filólogo e ismanólogo
islamólogo alemán, Thomas Bauer, que tiene una respuesta interesante a este dilema. En un ensayo que publicó el año pasado, que fue galardonado por el premio Tractatus, este filólogo sostiene que nuestro mundo está perdiendo variedad por una causa muy concreta: la reducción progresiva de la tolerancia a la ambigüedad. Esto no sería aplicable a ciertos tipos de diversidad, cuya alarmante disminución también este hombre menciona, como la de especies vivas o el tipo de plantas cultivadas. Sin ir más lejos, en Alemania pone el ejemplo de que el número de pájaros se habría reducido un 80% desde comienzos del siglo XIX, o también lo habría hecho la variedad de animales domésticos. Por otro lado, se hablan, y esto lo sabemos fehacientemente, cada vez menos lenguas en el planeta y muchas de ellas están amenazadas. No se trata de juzgar si esto es bueno o malo, por supuesto, sino de identificar datos o tendencias relativas al grado de diversidad humana existente. Para este filólogo, Bauer, asistimos a algo que habló de ello Stefan Zweig, que llamó en su momento la monotización del mundo, un mundo monótono, una tendencia hacia la menor variedad, aparte de las causas habituales: urbanización, movilización, globalización. Bauer señala que debe existir también algún tipo de disposición moderna que conduzca a la eliminación de la variedad. Y la cuestión es que los seres humanos, al menos según los psicólogos, propenden a ser intolerantes con la ambigüedad. En otras palabras, buscamos reducir la complejidad a fin de hacer la realidad más manejable. ¿Recuerdan ustedes la famosa escala izquierda-derecha? Si una notable contradicción frente a la floración arriba señalada en las identidades múltiples. Pero si nos damos cuenta, es una cuestión obvia, donde el poder se enseñorea. El dilema intelectual está ahí. La sociedad, la gente cambia, pero nuestra disciplina también. El brillante libro de Paulo Rabeca, The Politics of Political Science, publicado este año, así lo pone de relieve. Hay viejas aproximaciones cuantitativas que compiten, pero también se retroalimentan, con aquellas de carácter cualitativo para acercarse al objeto último de la ciencia política, repito, que constituye el estudio del poder. No obstante, esa dupla parece insuficiente en el escenario actual, en el que vivimos, que abordé en la primera parte de la conferencia y por eso me detuve tanto. Hay necesidad de incorporar nuevas dimensiones. Rabeca plantea una tercera aproximación que merece ser discutida y que dejo a su inquietud intelectual. Al requerir prestar atención a la forma en que el poder y la política permean lo académico, critica como el principal procedimiento epistemológico la separación existente entre lo social, lo económico y lo personal individual. La incorporación de la tan denostada subjetividad al amparo del imperio de la razón, que devela, por ejemplo, que el prestigio académico se vincula algunas veces más al poder que a la calidad, supone un reto, creo yo, venturoso. También lo es la necesaria apertura de espacios para integrar las emociones en un escenario en el que compiten intereses y pasiones, enmarcado en una sociedad que ha sustituido el pensamiento y la reflexión por el sentir, por la inmersión en las experiencias y especialmente el placer. He pretendido, y con esto termino, cuestionar el hiperrealismo de la ciencia política, que confronta la política expresiva, en fin, lo que quiere abordar la senda de la compleja relacionalidad, donde el yo tenga una presencia activa. Y aquí, en este escenario, se alzan con frescura como agenda, en mi opinión, más que nunca merece ser discutida.
sin que ello suponga caer en el narcisismo de las pequeñas diferencias al que se refería Freud, o como señala mi colega Ramón Maiz en la conferencia de clausura del pasado Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política en Salamanca, ser conscientes de que la política no refleja nada, pero crea todo. Concluyo. Puesto que la disciplina se construye sobre el trabajo cotidiano de hombres y mujeres, quiero finalizar con unas palabras de reconocimiento y sobre todo recuerdo a colegas que nos han dejado desde el último congreso de ALACIP y que venían a los congresos. Esto lo simbolizo en 3 personas, a las que me unieron lazos de fraternal amistad. Sin duda, fueron fundamentales para el desarrollo de la ciencia política en la región. Su bonomía, compromiso, pluralismo, capacidad de trabajo e inteligencia supusieron un aporte decisivo a la hora de entender que estemos hoy aquí. Se trata de David Scott Palmer, Mario Serrafero y George Cufilla. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Qué riqueza de conferencia. Cerraste con una nota personal, sé que están muy emocionados por los amigos que ya no están. Mientras ustedes se animan a generar las preguntas, yo voy a hacer algunos muy breves comentarios sobre esta conferencia magistral y voy a retomar el tema del surgimiento de ALACIP, que fue una idea, una convicción y liderazgo de Manolo Alcántara, y creo que tiene un correlato perfecto con el contenido de esta conferencia magistral. Porque el surgimiento de ALACIP surgió por una angustia intelectual de Manolo, ¿no? Una insatisfacción en ese momento sobre el desarrollo institucional de la disciplina en la región. Y de esa insatisfacción surgió una innovación institucional que es de carácter regional y que superó con creces al desarrollo de las disciplinas en los distintos países. Hasta el surgimiento de ALACIP, la referencia institucional de los politólogos en la región era APSA, era The American Political Science Association, y yo creo que hay que insistir en esto. ALACIP ha sido un intento exitoso de emancipar a la ciencia política de la hegemonía de APSA y establecer una agenda propia de América Latina. Por supuesto que nos mantenemos en diálogo con los colegas en las Américas, no es idea cerrar ese diálogo, por el contrario, pero creo que la intención de ALACIP es reafirmar y recuperar el pensamiento de la ciencia política latinoamericana. En general, las ciencias sociales latinoamericanas han hecho un aporte fundamental a las ciencias sociales a nivel global. Podemos pensar desde la economía, los escritos de la CEPAL, desde la sociología, la teoría de la dependencia, la teología de la liberación y, como mencionó Manolo, los trabajos de Guillermo sobre el Estado burocrático autoritario y el proyecto de transiciones desde regímenes autoritarios, que fue una iniciativa latinoamericana. Y hoy Manolo nos presenta una nueva insatisfacción. Y esta insatisfacción es, creo yo, con el estado de la ciencia política en América Latina y también a nivel global, pero estamos hoy discutiendo la región, sobre las respuestas que está dando la disciplina a los increíbles cambios tecnológicos vertiginosos que Manolo bien describió. Y yo creo, espero que él esté de acuerdo conmigo, que nos está invitando a una revolución científica en términos de Thomas Kuhn. Ustedes saben, el historiador de la ciencia, en su libro Estructura de las Revoluciones Científicas,
nos plantea que los avances en la ciencia, en cualquier disciplina, se da a través de cambios paradigmáticos. Y creo que esa es hoy la propuesta de Manolo. Los paradigmas que estamos utilizando, los más establecidos, más hegemónicos en la disciplina, no están realmente dando respuestas a estos cambios que nos estuvo planteando. En verdad, lo que nos está diciendo en clave de Thomas Kuhn es que con la ciencia normal ya no alcanza, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo de observar dónde están los nuevos temas, las nuevas problemáticas y detenernos y no seguir haciendo un poco más de lo mismo, ¿no? Aunque también es parte de la disciplina. Esos cambios paradigmáticos no son fáciles porque requieren liderazgo y porque todas las disciplinas, incluida la ciencia política, son saberes imbricados en redes de poder que Manolo mencionó. Nosotros estudiamos el poder, es nuestro objeto de estudio, pero además estamos atravesados por las redes de poder. Y las redes de poder vinculadas al ámbito académico se resisten muchas veces a aceptar nuevas ideas y transgresiones a través de los distintos campos disciplinarios. Eso creo que es el tono general del trabajo de la conferencia hoy magistral de Manuel Alcántara. Ahora voy a hacer unos muy breves comentarios sobre cuestiones más específicas. Que tengo interrogantes para plantearte, para provocarte, Manolo. El tema de los cambios tecnológicos que impactan sobre lo político y la vida colectiva. Y los tres que mencionaste son la hiperconectividad, el Big Data y la robótica y la inteligencia artificial. Debo decir que yo vengo de Buenos Aires y no tuve que hablar con ningún agente de seguridad porque es todo automatizado, quedé impresionada, ¿no es cierto? Pero después voy a retomar, después también hice una conexión de una terminal a otra y no nadie conducía el tren, digamos, era también impresionante. Bueno, pero yo creo que en estos tres aspectos, ¿no? Hiperconectividad, Big Data y robótica, inteligencia artificial, hay impactos positivos y negativos que vos mencionabas, pero creo que son diferenciados debido a la existencia de lo que se discutió mucho ayer en la conferencia del presidente Lagos, de la desigualdad social. No solamente a nivel global, sino a nivel regional. Y voy a usar un término que no sé si puedo usarlo porque va a delatar la edad que tengo, que es la categoría de clase social. Digamos, cómo los impactos positivos y negativos son diferenciales de acuerdo al sector social que estamos observando. Porque estamos inmersos, como bien dijo Manolo, en un sistema capitalista que ha tenido evolución de un sistema capitalista más industrializado a uno más financiero, ahora a uno financiero más agudizado con esta virtualización de los sistemas tecnológicos. Con respecto a la hiperconectividad, yo estuve viendo unos datos del Latinobarómetro que quería plantearte porque me llamaron la atención. Sobre todo con el tema de la universalidad de la hiperconectividad. Los últimos datos del Latinobarómetro dicen que el 89% de los latinoamericanos entrevistados tienen un smartphone. 89%, no el 90%. Pero había un dato impactante que decía que dentro de ese 90%, 1 de cada 3 tenía problemas para comer. Es decir, no consumía las 4 comidas diarias que supuestamente una persona debe consumir. Tenemos smartphones, pero la gente tiene problemas para comer. Digamos. Eso es un dato por lo menos mínimamente perturbador. Y después, el Latinobarómetro también decía que en los hogares solo el 44% de los latinoamericanos tienen internet y el 43% un computador. A eso se sumaba que se les preguntó a los entrevistadas, qué medios utilizaban para informarse de los asuntos políticos específicamente. Y me sorprendió que el 73% de los entrevistados dijo que seguía utilizando la televisión y solo el 28% las redes.
Entonces ahí también hay un actor que no estuvo mencionado en la exposición, pero que creo que deberíamos problematizar, que es el trabajo que hacen los medios en conjunción con estas redes y nuevas tecnologías. Pero muchas veces, por lo menos mi impresión, lo que sucede es que algunos tweets se viralizan, pero porque aparecen en la televisión. Entonces, por ejemplo, CNN dice, el presidente Trump dijo tal cosa en Twitter. Entonces la gente va a ver el Twitter. Entonces el tweet que tenía 1 millón de likes, te termina teniendo 50 millones. Entonces yo creo que ahí el tema de los medios todavía es una cuestión que tenemos que problematizar o analizar. Con respecto a Big Data y la ciencia política, ¿no? Esto de que sí, ya hay un montón de datos a ser interpretados, disponibles, que ya no somos la Cenicienta necesariamente de las ciencias sociales, de las ciencias, siempre estuvimos en segundo plano comparado con la economía. Pero yo me pregunto, ¿cómo se hace acceso a esos datos? Me obsesiona el tema del acceso. Lo mismo sucedió en algún paralelismo en los años 60 cuando hubo una explosión de las encuestas y donde la Universidad de Michigan en Ann Arbor se transformó en la meca. Digamos, todo el mundo quería ir a Michigan para ver cómo se hacían usar, donde estaban lo que se llamaba el mainframe, que se guardaban los datos. Pero ahí también hubo un problema de acceso. Digamos, ¿quién tiene la capacidad para acceder a esas bases de datos? Construir además bases de datos a partir de esos datos. Y también cómo se utilizan, digamos, esos datos. No lo voy a mencionar ahora porque no hay tiempo, pero después podemos discutir unas preguntas. El escándalo que hubo con las universidades de Stanford y Dartmouth cuando intervinieron en el proceso electoral que no era partidario en el estado de Montana, ¿no? Entonces ahí las universidades se tuvieron que disculpar por intervenir en la autonomía del proceso electoral. De todo esto, yo veo en tu exposición múltiples tensiones, hay un mundo de múltiples tensiones. Tenemos en relación al control de la información que impacta sobre lo político. Tenemos una tensión entre los estados-nación, el caso típico Estados Unidos, Rusia, con la intervención en la última elección. Entre los estados y las empresas, los estados-nación están penalizando a Facebook, a Google, etcétera, sobre todo a la Unión Europea, poniéndoles multas por la utilización incorrecta de los datos. Y luego entre los ciudadanos y los estados, y entre los ciudadanos y las empresas. Porque los ciudadanos queremos queremos usar todas estas tecnologías, etcétera, pero queremos conservar nuestra privacidad. Pero también queremos tener acceso a la información para poder exigir rendición de cuentas a los gobiernos. Y ya no nos conformamos solamente con exigirle al gobierno de turno rendición de cuentas, tener un gobierno abierto, sino que queremos un Estado abierto. Queremos que todos los poderes del Estado nos brinden información en tiempo y forma para nosotros poder controlar su actividad. Y no sé si vas a estar de acuerdo, quería plantearte este tema. Yo creo que en este juego de múltiples tensiones, los que terminamos perdiendo somos los ciudadanas, ¿no? Digamos, que estamos en desventajas, que estamos como atrapados en una especie de irrealidad orwelliana, para ponerle algún título. Ustedes saben que Orwell escribió ese maravilloso libro en 1984, en donde aún en los sistemas democráticos, no hace falta estar bajo un régimen autoritario, aún en un sistema democrático, el Estado busca controlar todo el tiempo las actividades de la ciudadanía. Entonces tienen datos de nuestra salud, de nuestras finanzas, de si pagamos impuestos, etc. Y a la vez somos bombardeados constantemente por publicidad, tanto pública como privada, como indica en 1984 de Orwell, con un lenguaje engañoso. En donde, por ejemplo, el Ministerio del Amor es en verdad el Ministerio de la Represión. Y eso genera que a mí me interesó esta idea de Orwell, por toda la descripción que hiciste vos, me generó, digamos, la vinculada. Genera una especie de hipnosis de disonancia cognitiva. Los ciudadanos están en una situación hipnótica en donde terminan rechazando sus propias percepciones autónomas
de la realidad y terminan adoptando todo ese bombardeo que reciben porque terminan siendo convencidos de que la realidad es otra, no la que uno cree percibir. Y ahí viene el problema y tu preocupación con la manipulación de las emociones, ¿no? Primero ahí aparecen las emociones, las percepciones y toda la manipulación que se hace de ese tema, que es un tema, como bien vos señalás, que por ahí no está siendo abordado realmente por la ciencia política, sobre todo por la ciencia política más mainstream. Por aquello, yo vengo del área de los movimientos sociales, las emociones es uno de los temas centrales porque se utilizan, los líderes lo utilizan para movilizar seguidores, etc. Es un tema del ámbito de los movimientos sociales, pero que es más distante con la sociología política. Y quiero terminar con esto, porque tus interrogantes me llevan a pensar en cómo podemos salir de esta situación. Vos hiciste una comparación de qué es lo político, la política, a partir de Hannah Arendt y Carl Schmitt, ¿no? Uno un modelo comunitarista, el positivo de la vida pública, etc. Y el otro, Carl Schmitt, un juego de suma cero, amigo enemigo, uno gana, otro pierde. Y yo inmediatamente pensé, bueno, uno tiene que tener arbitrariamente un punto, ¿no? Donde empieza el argumento sobre qué es lo político, la discusión. Pero yo inmediatamente que leí tu texto también, pensé en Maquiavelo. Porque realmente hay varios Maquiavelos, ¿no? Pero el Maquiavelo del Príncipe, que yo lo considero humildemente el primer politólogo hiperrealista, ¿no? En donde lo importante es acceder al poder y conservarlo como sea. Entonces, en el Príncipe ahí ya aparecen las emociones y la manipulación de las emociones. Así que es un tema de teoría política, donde dice Maquiavelo, bueno, para conservar el poder el príncipe tiene que ser odiado y amado. Esas son dos emociones, ¿no? El miedo es una de las emociones centrales que hoy en día en las campañas, en la campaña argentina, el miedo que vuelvan los otros, el miedo que gane digamos, el miedo es una idea política muy, muy fuerte y es una emoción, porque lo que se trata es de generar esa emoción de amor-odio. Y entonces pensé, bueno, ¿cómo salimos de esto? ¿Qué modelo, qué lecciones se pueden extraer de otras experiencias? Y en la primera conferencia, Petit recordó a un gran autor sobre la antigua Grecia, que es Josias Ober. Y Ober ha escrito mucho sobre la historia de Atenas y ahí muestra bien que la versión que tenemos el origen de la democracia es muy filtrada por federalistas. Entonces es el gobierno de la muchedumbre y la asamblea y de malas decisiones, ir a la guerra, etc. Pero ahí Ober muestra que no, que la ingeniería institucional de Atenas era muy compleja y que los ciudadanos, eran ciudadanos en ese momento, tenían varios ámbitos de deliberación que les permitía hacer una síntesis en términos de conocimiento. Entonces, es una forma de resolver la tensión entre democracia y conocimiento. Los ciudadanos tenían conocimientos dispersos. Había algunos que tenían conocimiento técnico, que serían los tecnócratas nuestros de hoy, y otros no. Pero entonces, en la continua participación en la asamblea, en las demes, en los jurados, en la elección que era por sorteo, rotativa, para ejercer algunos cargos administrativos, los ciudadanos establecieron una especie de networks, de redes, y ese conocimiento se va transmitiendo, se va sintetizando, y según Ober, es lo que le permite a Atenas tomar decisiones muy complicadas de políticas públicas de manera simplificada. Pero porque los ciudadanos tenían distintos ámbitos de deliberación, y eso implica, digamos, innovación institucional, digamos, en clave actual. Entonces, quería dejarte esa inquietud, ¿no? De por ahí esta innovación, hacer innovación institucional para revertir esta manipulación de las emociones, esta dispersión de las identidades y lograr una síntesis entre conocimiento y democracia que sea productiva.
Pues yo lo dejo acá. Yo quiero realmente agradecerte por esta nueva insatisfacción que tenés con el estado de la disciplina en la región y en gran parte también en el mundo, y realmente darte las gracias como uno de los padres fundadores de la ciencia política en la región, sobre todo el intento de hacer una ciencia política relevante, ¿no? Que tenga, digamos, productividad y un impacto positivo en la vida de toda la ciudadanía y de nuestra comunidad. Así que yo lo dejo acá y vamos a empezar con las preguntas, si te parece. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Quiero matizar algunas cosas que ha dicho Gabriela y al final y posteriormente referirme precisamente al último que ha planteado. La primera cuestión, y yo creo que ha quedado claro, sobre todo en los primeros 2 minutos de la conferencia, es que parto en mi exposición de la posición de un profesor veterano que está abrumado. Está abrumado de abrir la ventana y mirar a la calle y ver lo que está pasando. Lo cual, bueno, ni es bueno ni es malo. Es una situación de cierta, tampoco quiero exagerar, pero cierta angustia, ¿no? Y en un sentido muy liviano. Un profesor veterano que sigue siendo curioso, por otra parte, que es disperso, que es curioso y que lee desde el periódico o a revistas semanales. Por eso esa dispersión. Que no es un especialista de lo que les he hablado. Entonces, en ese sentido, usando un buen porteño, soy un chanta, porque estoy hablando, si ustedes ahora me empiezan a preguntarme cuestiones de internet, etcétera, yo sé lo que he dicho aquí y lo tengo apoyado, pero yo no soy un experto en comunicación, soy, repito, un ciudadano abrumado por lo que veo. Entonces, en ese sentido, lo que nos queda a los profesores, a los que nos dedicamos a la docencia, también a la investigación, pero a la docencia, es mover el piso a la audiencia, ¿no? Mover el piso a la audiencia, hacerla pensar, sea audiencia de colegas o de estudiantes, ¿no? Esa es nuestra tarea, ¿no? Entonces, ese es el sentir de esta entrevista. O sea, quiero decir que no me hagan preguntas muy técnicas porque yo no voy a contestar más de lo que he dicho. Es así, y no sé más, o sea, tengo más preguntas, todavía tendría más preguntas. Ahora bien, sí tengo una cosa que me parece especialmente, ahí sí que, digamos, me siento más seguro. Precisamente en la última, digamos, parte de la intervención de Gabriela, que por supuesto le agradezco enormemente, cuando ha puesto sobre la mesa el tema de la innovación institucional. Porque aquí sí que creo que podemos decir cosas. O sea, lo que yo planteo, lo que yo quiero plantear es cuando la gente vamos a seminarios sobre partidos políticos y la gente sigue pensando en los partidos políticos en clave de Diverger, en clave de Sartori, etc. Cuando pues eso, estamos viendo cómo está funcionando, cómo son las campañas electorales, cómo es la relación entre los líderes y los seguidores, cuál es el efecto de campañas personalizadas, segmentadas, masivas, que se pueden hacer desde otro país, que se pueden comprar en otro país y se hacen en otro país, y ya tenemos una evidencia empírica de eso. O sea, no estoy inventándome nada. O sea, hemos visto cómo salió el Brexit y qué pasó en el Brexit, qué pasó en las elecciones norteamericanas y qué pasó en el plebiscito catalán, etc. O sea, entonces, este escenario sí que nos lleva, yo creo que a nosotros como politólogos, a coger ese guante que has lanzado de innovación institucional. Es decir, ¿cuáles deben ser las nuevas instituciones? Ojo, no quiero decir que nosotros decidamos eso, porque eso lo deciden los políticos, pero ahí sí que creo en una de las
partes finales de mi, o también de una secuencia de la exposición, en que hay siempre una permanente retroalimentación entre política y ciencia política. Es decir, nosotros influimos en la política. Probablemente menos de lo que quisiéramos, a lo mejor está bien incluso, pero influimos, o sea, nosotros ponemos cuestiones encima de la mesa, que se debaten, que hay algún político que lee, que hay algún asesor de político que lee y se lo pasa en una ficha al político en cuestión. O sea, que entonces ahí tenemos una responsabilidad, pero luego también evidentemente la política nos afecta a nosotros, eso es obvio, eso es obvio. Entonces, aprovechémonos de esa relación de retroalimentación para pensar, y bueno, y se ha hecho aquí. Yo he escuchado alguna ponencia, he escuchado alguna intervención en este congreso y hay colegas que lo están haciendo. Pensar cómo es la democracia del año 2030. Se ha hablado, y ya digo, he estado presente, de cómo la utilización, también ayer Lorenzo Córdoba lo decía a propósito de la posibilidad de generar consultas ciudadanas a través de Internet o generar movilización de issues, de temas, etcétera, a través de Internet. Bueno, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo? ¿Y qué peligros tiene? ¿Y qué cosas positivas? Y demás, ¿no? O sea, yo creo que, primero, además ya hay países que lo están haciendo, ¿no? Estonia, por ejemplo, es uno de los países más avanzados en el mundo en tema de la administración electrónica, pero también de la política electrónica, ¿no? Entonces, ver qué están haciendo, analizar casos pequeños, ¿no?, de comportamiento. El partido político en España, Podemos, y la coalición Unidas Podemos, lo ha utilizado, lo está utilizando para la consulta con sus militantes, cómo lo está haciendo y demás. O sea, yo creo que ya tenemos también empiria para poder trabajar sobre esto. Entonces yo creo que hay que recoger ese reto, ¿no?, el reto de la innovación institucional. Porque repito, si nos adocenamos y seguimos dándole, vuelvo a poner el ejemplo de partidos políticos o de poderes legislativos, me da lo mismo, ¿no? O sea, los poderes legislativos estamos funcionando como en el siglo XVIII. O sea, yo creo que si un diputado, un founding father que fuera diputado en la Constituyente de Filadelfia y primer diputado en el primer Congreso de Estados Unidos, se levantara de la tumba y viera el Capitolio hoy, no vería, en la práctica del funcionamiento no vería prácticamente diferencia ninguna. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos seguir, y este ya es un tema ya no solo de políticos sino de ciudadanos, ¿no? ¿Cómo podemos seguir atados al Parlamento del siglo XVIII con lo que ha pasado en estos 20 años y que todos nosotros hemos sido sujetos, ¿no?, de esto? Entonces yo creo que esta es una preocupación que, como les decía, a mí me abruma y digamos que esta reflexión vertida en una conferencia es la respuesta, no la respuesta, pero de alguna manera es la reacción a esta cuestión de abrumante o abrumadora. Bueno, como estamos en México, la primera pregunta va a ser sobre México. Esta es poder, ¿eh? Decido cuál va primero y cuándo. ¿Cómo se puede fomentar la participación ciudadana en una sociedad como la mexicana, en donde la resignación y la decepción con el gobierno y las instituciones es una constante? Esta viene de Brasil. Podemos decir que la nación es una zona de permanentes conflictos, y en ese caso, nación y clase no serían categorías de análisis complementarias, así como nacionalismo e internacionalismo. Y te doy otra más. Son las identidades el reto más grande de los estados nacionales y mantenimiento del poder político. Muy bien.
Comienzo precisamente por esta última. Yo creo que si lo han visto ustedes yo alguna vez lo he usado en alguna clase, hay una serie de lo que podría ser psicología política que se llama El siglo del yo, ¿no? Que aparece con el trabajo de Bernet y el psicoanálisis, etc. El siglo del yo, ¿no? Se llama así la serie, ¿no? Se llama así la serie, pero la realidad, el yo, es la que tenemos hoy. Es decir, que esto no es un tema, por eso digo, no es un tema de hace 20 años. O sea, llevamos reflexionando sobre el yo, por lo menos, me atrevo a decir, y aquí hay colegas que saben mucho más que yo de teoría política, desde Hume, ¿no? Y los sentimientos, ¿no? Es decir, o sea, por lo menos 160, 170 años estamos reflexionando, y el yo ya ha llegado. Digamos, mi idea es que estas nuevas tecnologías han potenciado ese yo. Porque, repito, es que creo que no nos damos cuenta, porque claro, estamos metidos dentro de la jugada y no nos damos cuenta de lo que supone el que todos tengamos un teléfono celular en el bolsillo. O sea, si lo miramos en una perspectiva comparada de nuestra propia vida, no hay que ir a hace 100 años, no, de nuestra propia vida. ¿Cómo era nuestra vida hace 20 años? ¿No? Ayer cuando el presidente Lagos hablaba de la invención del retweet, ¿no? Como algo que había acontecido hace 9 años y cómo esto había transformado. O sea, no estamos hablando, ya digo, de cuando hablamos, no, es que en la Segunda Guerra Mundial, es que en la gran crisis económica del 29, es que el fascismo, es que el comunismo, no. Oiga, nos ha sucedido a todos nosotros. Es parte de nuestra historia personal. Entonces, esas nuevas tecnologías de información y de comunicación, las dos cosas, son las que potencian más este yo, potencian más esta idea de sociedad líquida, que cuando Bauman la formula no existe Internet, pero ya la está formulando. Recuerden ustedes, los trabajos de Bauman son de principios, antes también, pero sobre todo en los años 80, y está hablando de la sociedad líquida en ese momento, o sea que ya está ahí, pero es esto lo que todavía potencia más, porque nos aísla, nos empodera, nos da capacidad de todo lo que he dicho, ¿no? Entonces eso refuerza mi identidad. Es decir, yo puedo ser lo que quiera y unirme con gente que es como yo, como dicen que quieren ser como yo. Entonces, ese tipo de comunidades, ¿cómo van a articular? Yo no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea. No sé. Pero lo que quiero que pensemos es esto, y por eso, con respecto a la segunda pregunta, la nación, voy a decir una herejía, la nación está muerta. Es una herejía, pero, ya digo, es una herejía porque alguien me dirá, bueno, empíricamente demuestre esto. No lo puedo demostrar. Y más viniendo de un país donde al revés todo el mundo quiere ser una nación, ¿no? O sea, entonces, eso es una aberración decirlo así. Pero está muerta por esto mismo. Hoy es instrumental, sí, a un determinado grupo de gente que quiere tener determinadas cosas, sea un privilegio, sea reconocimiento, sea lo que sea, pero está muerta como tal la nación. Entonces, de nuevo, ese es el gran reto para los politólogos. ¿Cómo pensar una política sin naciones? Porque evidentemente la política va a seguir existiendo. Van a ser, por ejemplo, las grandes ciudades, las megalópolis, ¿no? ¿Qué es lo que va a sustituir? No lo sé, pero les dejo la duda, ¿no? Por lo mismo, participación ciudadana. Siento decepcionar a quien me hace esta pregunta, porque ¿cómo incrementar la participación ciudadana? ¿Y por qué? Porque si yo no quiero participar, y además tengo el instrumento para simular que estoy participando, por ejemplo, con un seudónimo o lo que sea. De nuevo, es un paradigma viejo el de la idea de participación, ¿no? Porque está en una de las claves que tenemos metidas en nuestra cabeza. Entonces,
yo creo que lo que hay que replantear, pues eso, ya digo, no se trata de que ahora empecemos a generar aquí distopías y no sé qué, como académicos. Hay que seguir trabajando sobre la participación, por supuesto, qué significa la participación, etcétera, ¿no? Y para un operador político actual, pues es importante que se participe, etcétera, pero para eso hay mucha literatura ya escrita, ¿no? Pero yo planteo el problema un poquito más adelante, ¿no? Participar, ¿para qué? Participar, ¿con quién? Yo participo con quien me dé la gana, pero no participo con eso que llaman Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo articular esto? Sinceramente, repito, no tengo ni idea, pero es lo que creo que debemos pensar en estas cuestiones. Bueno, dos preguntas sobre ciencia política. La ciencia política históricamente ha estudiado el poder pragmáticamente entendido con y para el Estado. ¿Cómo se plantea hoy en día la configuración de la disciplina, entendiendo la pluralidad de actores y la porosidad de la estructura? Y otra pregunta para la disciplina. Esta pregunta no vamos a dormirlo, porque no pueden que me respondan. Si la inteligencia artificial sustituirá los roles de los profesionales politólogos, ¿qué tarea de la ciencia política será insustituible para el mundo? Bueno, ¿qué papel debe tener el derecho para permear toda la confusión y liquidez de la sociedad? ¿Debe ser papel de políticas públicas o se debe separar el gobierno de estos fenómenos? Y finalmente, ¿cómo podrá sobrevivir el liberalismo a la multiidentidad y cómo se podrá adaptar la vida política a la acuciante neurototalitaриzación de la vida? Vamos a ver, sí, la ciencia política, bueno, y esto también es una vieja crítica que se ha hecho la disciplina con respecto a su objeto de estudio, el poder, pero no siempre hemos estudiado el poder y no seguimos estudiando el poder, ¿no? O sea, es decir, el poder a lo mejor con P mayúscula, ¿no? O sea, ¿dónde está el verdadero poder? Esa que es una pregunta que te hace esa brillante estudiante que tienes el primer año de carrera y que te dice, bueno, profesor, pero usted no nos está hablando de quién manda de verdad, ¿no? Entonces, si te quedas, bueno, pues sí, o sea, el poder es nuestra seña de identidad como corpus académico, como ámbito de estudio, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el poder, bueno, en algún momento hemos sido muy cómodos y decimos, vamos a estudiar el poder formalizado a través de instituciones expresas, que luego lo hemos complicado porque hemos dicho instituciones formales e informales, etc. Vamos a estudiar eso, vamos a estudiar las relaciones que se dan ahí. Pero bueno, ayer lo decíamos en una de las mesas, ¿no? El poder en un momento era quien gobierna, de Robert Dahl, decíamos también los que mandan, quien manda de José Luis de Imaz, etcétera, ¿no? O sea, y ellos tuvieron esas aproximaciones. Y luego, bueno, también hay una tradición de visiones sobre que el poder está en manos de élites o el poder es plural y está en manos de grupos. O sea, yo creo que esto va a seguir siendo así. Lo que pasa es que está cambiando. El poder está cambiando y a lo mejor, pues el poder... Fíjese usted, antes de lo que iba a decir, hay pocos politólogos que estudian el poder de la Iglesia Católica, el poder del Vaticano. Yo conozco muy pocos, desde luego, porque otra cosa es religión y política. No, estoy hablando del Vaticano como poder. O quien dice el Vaticano dice una orden religiosa, ¿no? Los jesuitas